Para el día de hoy vamos a estudiar un tema que nos permite acercarnos a la idea original, que era representar los vectores como si fueran nuestros números que usualmente usamos el día a día. Entonces, les recuerdo lo siguiente. Les recuerdo que, por ejemplo, el 435 era 4 por 10 al cuadrado, más 3 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0. Entonces, nuestra idea era escribir los números, pero sin escribir las potencias de 10. Y hasta ahora hemos conseguido este mismo formato, pero en vez de usar la potencia de 10, nosotros hemos usado los vectores que hemos llamado de una base. Entonces, para que los vectores constituyan una base, le hemos pedido un par de cuestiones. Le hemos pedido que generen todo el espacio y además que sean linealmente independientes. La idea de generar es para que todo el mundo quede representado, y la idea de linealmente independiente es para que esa representación sea única. Entonces eso nos da certeza de que el 435, que no tenemos necesidad de decir que es distinto del 436, no tiene dos representaciones. Entonces nuestros vectores hacen exactamente el mismo papel de las potencias de 10, y los numeritos que aparecen adelante no le hemos dado nombre todavía nosotros en nuestro lenguaje. Entonces en el día de hoy vamos a observar exactamente eso. Esos números que van a aparecer delante de nuestros vectores en una base, le vamos a llamar las coordenadas, y corresponden exactamente a los datos que se necesitan para encontrar, datos numéricos, escalares, que se necesitan para encontrar al vector original en ese determinado sistema de referencia o en esa determinada base. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, también deben recordar que si tuvieran una base es una base de B, entonces, ¿qué teníamos? Para cada elemento del espacio existen, y aquí vienen las palabras claves, existen únicos, escalares, digamos, A1, A2, vamos a ponerle algún nombre, a n, tales que este vector se escribe así. Vamos a escribirlo comprimido, I igual 1 a n de A sub I B sub I. Si a alguien no le gusta esa notación, esto corresponde simplemente a esto. Así, ¿no? Entonces, la observación, si ustedes miran esto y miran eso, pueden concluir que el formato es el mismo. Solo que esto es bastante más abstracto y todo el mundo se entiende mejor con la potencia de 10. Sin embargo, fíjense lo siguiente, esto sigue siendo abstracto. Entonces se ve poco manejable en una máquina, no sé particularmente cómo lo haríamos. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Aquí están las palabras claves, existen y son únicos, ¿no? ¿Cómo aprovechar esas dos palabras para transformar esta cosa, representación teórica, en algo práctico? ¿No? Entonces, primera idea. Idea 1. Para ese U, que es un elemento del espacio, yo lo puedo representar así. Y en particular, todo puede ser representado así porque alfa es una base. Entonces, eso dice que yo podría podemos definir una función que lea solo estos numeritos para emular los números originales. Definir una función, pongámosle un nombre, es decir, corchete, y digamos alfa, para hacer mención a la base que estamos usando. Entonces, una función corchete alfa, ¿cómo sigue? Como siempre, la idea de función es de las más importantes, ¿no? Entonces, este corchete va a trabajar sobre el espacio entero y le va a asociar
Mire lo que le va a asociar, una matriz. Una matriz de orden n por 1, o sea, le va a asociar una matriz columna. ¿Cómo? Entonces toma el vector u y este corchete simplemente le lee los números. A1, A2, AN. Por supuesto que alguien me va a decir de inmediato, ¿y por qué no los pone horizontal como ponen los números? Bueno, por una razón bien simple. Cuando nosotros multiplicamos matrices tenemos una restricción, que las columnas de la primera tienen que empatar con las filas de la segunda. Entonces no podríamos multiplicar una matriz con una fila. No está permitido en nuestra teoría. Entonces es por una cuestión práctica nomás, pero si usted quiere representarlo así, póngale a este traspuesto. Y entonces tiene la representación exactamente igual que los números, A1, A2, AN, uno al lado del otro como el 435. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo tengo una base, permite mirar el espacio, identificarlo con las matrices. Y las matrices son números, ¿no? Entonces alguien me dice, bueno, pero eso está bien definido. Cierto, dice, está bien definido. Observa bien. Esto tiene como dominio todos los elementos de B porque es un sistema de generadores. Y no hay un elemento que tenga dos representaciones porque ellos son linealmente independientes. Así que esta función está súper bien definida y además tiene una particularidad. A cada vector una única representación y a cada columna un único vector. Por tanto, esta es una biyección. O sea, me permite ir desde la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Así que yo podría imaginarme ahora, entonces podemos imaginar la siguiente situación. A ver si concuerdan conmigo. Fíjese bien, pone el espacio y le pone el sistema de referencia que usted estima, alfa. Automáticamente, usted, con nuestro corchete alfa, baja a los números y entonces usted tendría aquí un elemento, que ya sabemos cómo se escribe, U igual I igual 1 a N de A sub I de I, ahí está, teórico. Y cuando usted le aplica el corchete, el tipo se transforma en los numeritos, ¿no? Y entonces aquí usted dice, bueno, aquí tengo toda la teoría absolutamente necesaria para darle coherencia a lo que yo estudio, y aquí tengo la práctica, ¿no? Entonces tengo los números. De forma que cada espacio puede ser visto ahora teórico y práctico. Y como esto es una biyección, entonces no hay ningún problema en verlo desde la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría. Es decir, dada una columna, único vector. Dado un vector, una única columna. Entonces, hecho esto, surge inmediatamente un problema. Hay infinitas bases. Entonces, hay infinitas representaciones del vector de esta forma. La pregunta es, ¿cómo relaciono yo esas infinitas bases o representaciones del espacio en términos de teoría y en términos de práctica? Es decir, a nivel de vectores y a nivel ahora de matrices columnas. Entonces, imaginemos la situación siguiente. Consideremos dos bases. Alfa, como siempre, y beta. No olviden que por el teorema mágico que estudiamos la vez anterior, dos bases tienen la misma cardinalidad, que corresponde exactamente a la dimensión del espacio. O sea, no es posible tener dos bases con distinta cantidad de elementos. Eso ya lo sabemos. Entonces, tengo esa representación. Dado eso, entonces yo puedo hacer la siguiente figura. Tengo B representado por ese sistema de referencia y entonces le adoso mi corchete y tengo las columnas.
Sí, pero tú podrías también a ese mismo B mirarlo ahora en el otro sistema de referencia, tomar el otro corchete y tener una nueva representación de sus elementos. Entonces la pregunta es, ¿cómo conecto estas dos situaciones? Observen, estoy conectando bloques. El espacio teórico al espacio práctico, el espacio teórico al espacio práctico. Es el mismo espacio, pero visto de manera diferente. Desde los vectores los estoy mirando representados en la base alfa y representados en la base beta, ¿no? Entonces, observen lo siguiente. Una cosa que puedo colocar de inmediato aquí es la idea del espejo. ¿Qué hace el espejo? Refleja lo mismo. Entonces, este espacio es exactamente el mismo, pero usted podría en el espejo hacer cosas a la figura. Por ejemplo, pintarle bigote o hacer alguna cosa y usted mirar cómo le queda en el espejo. Entonces, en el fondo inmediatamente aparece la idea de que yo puedo duplicar una situación y puedo hacer en una cosa y en otra. Por ejemplo, me acuerdo, cuando esté en el computador puede abrir dos ventanitas de Word. Y trabaja en una y trabaja en otra si tiene una pantalla grande y es el mismo tipo de pantalla, pero puede escribir un texto en una y un texto en otra. Entonces, eso está en el sistema alfa y en el sistema beta. Por tanto, aquí uno podría colocar la función identidad. ¿Qué hace? Toma un vector y lo deja donde mismo. Aquí lo mira con las coordenadas alfa y aquí lo mira con las coordenadas beta. La pregunta es, ¿quién pone aquí abajo? Que debe transformar columnas en columnas. Entonces, fíjese bien cuál es el problema. Aquí tiene U igual I1N a IBI, ahí está. Aquí baja y entonces tiene los números AN. Aquí hace exactamente lo mismo, el mismo U, pero ahora aquí lo mira con otras coordenadas, porque es otra base, ¿no? Y entonces pertenece ahí, y ahora aquí mira el corchete beta, pero entonces aquí aparecen los Bs. Entonces la pregunta es, ¿cómo conecto esta columna con esa columna? ¿No? Entonces la primera observación que uno puede hacer es que el corchete trabaja para todos. Entonces, recuerden que el corchete alfa y, en este caso, el corchete beta son funciones biyectivas. Voy a colocar así biyecciones. Para hacer énfasis nomás. Pero necesito que sean funciones. Son biyecciones. Entonces, ellas trabajan tanto en todos los elementos de B alfa, todos los elementos de B beta, pero a su vez los elementos de beta trabajan entonces sobre la base alfa y los elementos de alfa trabajan sobre los elementos de la base beta. O sea, tengo representaciones de las bases en las otras bases, ¿no? Entonces ahí estaría la idea siguiente. Mire, dice, ¿quién tiene la información del espacio? De acuerdo a nuestras combinaciones lineales, la tienen los elementos básicos. Y uno podría pensar que uno de los B sub I tiene uno partido por N de la información del espacio. Y juntándolos todos de alguna manera inteligente, podríamos tener la información global del espacio. Lo mismo ocurre con los elementos de la base beta. Entonces, hay un solo problema con este. Nosotros tenemos definido el corchete para un elemento. Pero sucede que nuestro lenguaje dice que los elementos ya no son así. Los elementos son sumas, ¿no? O sea, son combinaciones lineales, o sea, son sumas de multiplicaciones. Así que este corchete tiene que tener alguna particularidad. Caso contrario, él no va a poder leer bien la información que tiene cada vector. Me refiero a lo siguiente. Observen, entonces son biyecciones y de su definición a esto habrá que hacer una pequeña demostración. Pueden verla en el libro azul. En realidad está, creo yo, bien discutida y obedece a lo siguiente. Entonces, de su definición sigue lo siguiente. El U en la base alfa, por ejemplo, se escribe así.
A1B1, A2B2, A3B3, esto lo voy a hacer un poco lento, para explicar la idea y la demostración debería ir por donde mismo. Esto es el elemento U visto aquí. Pero esta función me permite tomar ese mismo U y mirarlo aquí. Pero si lo miro aquí, entonces debería mirarlo en la base beta. Entonces la pregunta es, entonces yo puedo concluir que yo podría calcularle a este beta. Pero entonces tendría que calcularle beta a esta suma. A n de n beta. Entonces aquí viene el punto. Este corchete tiene las siguientes particularidades. Primero, el corchete de una suma es la suma de los corchetes. Entonces, si se remiten al curso de álgebra 1, es un homomorfismo de grupos. Y segundo, otra particularidad, como estas son sumatorias y entonces se puede factorizar, uno puede sacar los escalares de la representación. O sea, esto es lo siguiente. Esto es A1 por el corchete B1 beta, esto es lo que quiero decir. B2 por el corchete beta, hasta AN por el corchete de BN beta. ¿Eh? Entonces, mira lo que aparece. ¿Qué estoy diciendo? Los corchetes entonces tienen las siguientes dos propiedades. Corchete de la suma es la suma de los corchetes, y corchete de un escalar por un vector es el escalar por el corchete del vector. No es tan raro. Si se acuerdan de su curso de cálculo 2 o de cálculo 1, probablemente podrán ver la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Así que no es una propiedad nueva la que tiene este. Muchas funciones la tienen, ¿no? Entonces, tenemos eso. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿pero qué es lo que es esto? Esto es una columna. Así que usted tiene una combinación lineal ahora de columnas. Entonces, si definiese como cada B sub I beta para I igual 1, 2, n es una columna, entonces yo puedo intentar representarla, solo para dar la idea. Entonces, por ejemplo, el B1 beta, y aquí tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la notación que vamos a usar, porque vamos a repetir la misma idea para el B1, para el B2, para el B3, para el B4. Entonces, el B1 beta será lo siguiente. Mire, vamos a colocar aquí C1, 1. Entonces, ¿por qué es que aparecen dos? Primero, uno va a contar y el otro va a decir a quién está representando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, voy a colocar este, C11, C1, no, pongamos C2, C21, está lo mismo en realidad, C31, CN1. ¿Qué estoy queriendo decir? Entonces tengo N, porque son de largo N, y representa al primer vector. El B2 beta, entonces será C1, 2. Estoy representando al segundo. C2, 2. C3, 2. Y finalmente CN, 2. Bueno, por supuesto que para el B3 beta lo que va a cambiar es la parte correspondiente a las columnas. ¿Sabes? Entonces, finalmente, cuando llegue al BN beta, voy a tener C1N, C2N, CNN. ¿No? Entonces, aquí tengo mis N columnas, así que luego el U beta, aunque sea un poco tedioso, me va a quedar A1 multiplicado por la primera columna, jugamos un par de columnas por lo menos, entonces C1, 1, C2, 1, C3, 1, CN1, más, otra más, C1, 2, C2, 2, C3, 2, CN2. Bueno, ya está claro, AN por C1N
C2n, C3n, Cn. ¿Ok? Ahí está. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que es el U-beta? Bueno, el U-beta lo conocíamos, eran los BX. Entonces, equivalentemente, uno puede decir, mire lo que tengo. ¿No? Tengo B1, B2, Bn, que es este. Y entonces fíjense en el detalle. ¿Qué es esto? Bueno, si yo opero, este es A1 por C11 más A2 por C12 más A3 por C13 hasta AN por C1n, y como hay igualdad de matrices, tiene que ser igual a B1. Entonces, lo que yo tengo es esto. Tengo A1, que se note que es el número A1 por C11 más A2 por C12 hasta AN por C1n. ¿Ven? Ahí está, dice. Después tiene A1 por C21 más A2 por C22 hasta AN por C2n. Cierra. Bueno, finalmente va a tener A1 por Cn1 más A2 por Cn2 hasta AN por Cnn. Y si usted se recuerda, dos matrices son iguales si son iguales componente a componente. Entonces, en la realidad, lo que usted tiene aquí es un sistema ecuacional. O sea, ¿qué tenemos? A1 por C11 más A2 por C12 hasta AN por C1n es igual a B1. Para que no sea tan brusco el cambio para hacer aparecer la matriz, ¿no? Entonces, después voy a tener aquí A1, ¿no? A1 por C21 más A2 por C22 hasta AN por C2n igual B2. Y así hasta que aparezca A1 por Cn1, A2 por Cn2, hasta AN por Cnn igual B. Pero si usted se recuerda su lenguaje, este sistema tiene una representación matricial y que corresponde exactamente. Entonces, equivalentemente, lo que tenemos es que el B1, B2, Bn se escribe así. Eso es lo mismo que C11, C12, C13, C1n, C21, C22, C23, C2n, Cn1, Cn2, Cn3, Cnn, multiplicado por A1, A2, A3, AN, ¿no? Dándome B1, B2, B. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido mostrar que si yo represento U en la base beta, calculo mis coordenadas en la base beta, esto se transforma en una matriz que puedo llamar lo siguiente, puedo llamarla así, toma la base alfa y la mira en la base beta, y el I viene de la identidad, ¿no? Y, ¿qué es lo que tengo aquí? Si ustedes se recuerdan, este era el corchete alfa y este era el corchete beta. Entonces esta matriz toma el corchete en la base alfa y lo transforma en la base. Entonces tiene sentido llamar a esta propiedad, la información en la base alfa pasa a la base beta, y por eso lo llamamos la matriz cambio de base, porque cambia la información que tenía el U en la base alfa, la traspasa a la base beta. Entonces, así, y alfa beta se llama matriz cambio de base. De alfa para beta. ¿Ok? Entonces, cosa interesante, permite entonces no preocuparse más. Dos bases, una conociendo la información en una, uno debería conocer la información en otra.
salvo por un detalle. Y alguien piensa de inmediato, bueno, y ya que hiciste esto de alfa para beta, ¿por qué que no hacerlo de beta para alfa? Hecho eso, por supuesto que puedes hacerlo, porque lo único que necesitamos era que el corchete de la suma fuera la suma de los corchetes y que sacara los escalares cuando calculaba. Cosa que todos los corchetes hacen. Entonces, en particular, por la propia construcción que hicimos, vale lo siguiente. Primero, cosa muy interesante, I alfa beta multiplicado por I beta alfa da la identidad. O sea, una es la inversa de la otra. Entonces, esto es, uno concuerda, por supuesto, que I alfa beta a la menos 1 es simplemente I beta alfa. Entonces, primera observación, una matriz que no es invertible jamás puede ser una matriz cambio de base. Por tanto, si alguien le pide a usted que chequee si una matriz es un buen candidato para ser cambio de base, lo primero que debe chequearle es su determinante, porque siempre va a ser cuadrada, porque las bases tienen la misma cardinalidad, no olvide el teorema mágico. Entonces, si son matrices cuadradas, tiene sentido preguntar por el determinante. Y como son invertibles, la caracterización de la invertibilidad en nuestro caso corresponde al determinante distinto de cero. Así que la primera propiedad que tenemos, estas matrices son invertibles, ¿no? Y invertir significa cambiar el orden de alfa, beta, 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 alfa. Y por supuesto, la buena propiedad es que I alfa, beta, el U alfa es U beta, que no se nos olvide, y por supuesto que al revés también funciona. De aquí, de estas dos, en realidad sale esa, I beta alfa en U beta es U alfa, ¿no? Entonces, por supuesto que esta manera de cambiar la información, estos cambios de escala, si usted quiere, son en matemáticas nomás, porque en ninguna parte, cuando arma y desarma, es puro. Aquí dice que esto es puro, significa da la identidad, ¿no? Entonces, uno siempre pone aquí el ejemplo, cuando usted vende dólares, le pagan algo, y cuando usted lo va a comprar, le cobran otro. Pero en la realidad no es la identidad, está cambiando de escala, claro, está haciendo esto mismo, pero usted va a tener que pagar el escaparate, la luz, los funcionarios. Hay cosas que no están aquí contempladas de manera alguna. Entonces, esta es una situación ideal matemática y que dice que no me preocupe, que yo puedo conocer todo en una base, ¿no? Y eso es suficiente para trasladarlo a todas las bases. Entonces, próxima idea, ya que tenemos esta herramienta, ¿será que podemos mejorar nuestro performance de las bases? Porque nuestro talón de Aquiles, en realidad, en los cálculos que hacemos, son las coordenadas. ¿Cómo las encontramos? Nosotros encontramos las coordenadas de una en una porque nosotros resolvemos sistemas ecuaciones. Y el teorema del rango es el centro. Si bien nos alivió el trabajo el teorema mágico porque nos mostró cuando conocemos la dimensión, basta que hagamos una de las dos para concluir la otra, pero eso todavía me dice, de todas formas, tú tienes que encontrarlas todas. Pero de las n coordenadas que representan a un vector, puede que a ti te interese una sola. ¿Por qué tienes que conocer la n menos 1 así restante? ¿Cómo elegir esa? ¿No? Entonces uno da una mirada a lo que sabe. Dice, estoy preparando exactamente el próximo capítulo que vamos a hacer. Cuando estudia progresiones, uno sabe cómo se construyen las progresiones en el curso de álgebra 1. Y una de las cosas interesantes que el profesor le enseña o la profesora le enseña es, en algún instante usted puede calcular el término que se le antoja. Basta conocer la razón o la diferencia, dependiendo del tipo de progresión, y el primer término. Y entonces usted conoce cualquiera. Bueno, la pregunta es, ¿será que es posible hacerlo aquí? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar aquí para conocer cualquier término y cambiar una búsqueda secuencial de estas coordenadas por una búsqueda instantánea? Pues ese paso se va a llamar producto interno, hay que multiplicar, ¿no? Entonces esa es la próxima materia a seguir, un espacio con producto interior que le llamaremos,
y entonces veremos la teoría al respecto.